A ver, Bueno, te concretamente... porque te digo, pues porque yo sí creo que yo he contribuido a mi país y a la región de varias formas. Primero, escribiendo sobre estos temas. Y en segundo, siendo un maestro. Mira, yo tengo una suerte enorme que fui profesor y he sido profesor del INCAE. 25 años. Y he sido profundamente feliz en esa institución, porque esa institución me ha dado la oportunidad de contribuir a la formación de generaciones ya, mírate lo mayor que soy, ¿verdad? De nicaragüense, de centroamericano, de latinoamericano. Entonces sí, uno contribuye de esa forma. Ahora, no sé qué insinúa la pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta que es aún más específica, ¿no? Que si usted estaría dispuesto a postularse como presidente para acabar con estas herencias malas que hemos tenido en Nicaragua. Te lo pongo de esta forma. Los únicos que me han querido postular históricamente han sido mis estudiantes, lo cual se los agradezco. Pero bien, te voy a dar una respuesta clarísima. Como ustedes saben, solo un partido político puede tener candidatos oficiales, ¿sí? Por eso es más preciso hablar de precandidaturas. Además, falta llegar el momento en que la oposición en unión de todas sus fuerzas tenga un candidato. Pero sí, definitivamente aspiro a ser precandidato. Claro, no puedo hablar. Bueno, ahora que ya contestó la pregunta... ¿Puedo ir? La pregunta que más se repitió. Este anuncio que está haciendo también implica que usted está en la misma sintonía que otros actores importantes de la política nacional, de que es importante también de que hayan condiciones para que sea efectiva una transición de gobierno en Nicaragua. Sin duda. Es decir, mira, yo te voy a decir algo y lo quiero aclarar, pues, porque creo que es obligación hacerlo de mi parte. Yo no voy a ser zancudo elegante, yo no voy a ser zancudo científico, ¿verdad? Lo he dicho hasta la saciedad. Inclusive, yo no sé si aquí está José Luis Velázquez, pero si está José Luis Velázquez no me va a dejar mentir. En los años 80, cuando no era la moda criticar a la revolución, José Luis y yo editamos un libro muy controvertido en el momento, ¿verdad? Regresión en la revolución. Y nosotros en ese libro presentamos la categoría cuando nos referíamos a la revolución sandinista como somocismo científico. O sea que desde entonces ese concepto lo teníamos muy claro en la cabeza, científico, ¿verdad? Entonces sí quiero que estemos claros. Pues yo creo que nadie de los que van a estar en esta condición de precandidatura se va a prestar a ser zancudo elegante o a ser zancudo científico, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista. Pero también creo que hay que ser muy francos sobre este tema. Si nosotros, de alguna manera, estos precandidatos, llegamos a definir el candidato que queremos y ese candidato que queremos llega a la presidencia, también tenemos que reconocer algo. Vamos a tener que lidiar con el sandinismo. Yo sé que esto no es popular, pero el sandinismo representa en condiciones electorales básicas el 25%. ¿Qué vamos a ir a hacer? A degollarlos. Cuando un amigo nuestro que tanto queremos dice que no va a permitir el aterrizaje suave, yo no sé qué quiere decir que no va a permitir el aterrizaje suave. Se ha hecho de paso, es como si vamos todos en un avión y la idea es que nos caemos y solo los pilotos se mueren. Y nosotros quedamos bien. Además, mi caracterización de aterrizaje suave no era esa, ¿verdad? Pero les quiero decir otra cosa, sin embargo, ahora aprovechando que estamos en este tema y que ya soy precandidato. Aspirante a precandidato. Aspirante a precandidato. Ya hay que dejar de hablar de aterrizaje suave, de aterrizaje duro, y hay que empezar a hablar del despegue. Ese es el nuevo eslogan, el despegue. Y para poder despegar necesitamos de una pista,
Y esa pista solo puede ser elecciones creíbles, justas y efectivas. Eso es todo. Y lo que hay que hacer es concentrarse exclusivamente en eso. La unidad, la unión en función a eso. ¿Verdad? Eso es todo. Y se la contesto, ¿verdad? A ver, es increíblemente difícil cualquier transición en esas circunstancias, ¿verdad? Sí. Increíblemente difícil en esas circunstancias, pero quiero seguir elaborando un poco, ¿verdad? Mire, lo que está claro en este momento es que este es un gobierno, este es un régimen sin legitimidad. Y si pretende verdaderamente contribuir a la paz de este país, lo mínimo que pueden hacer es ofrecer una elección competitiva, ofrecer esa pista para el futuro. Sin esas elecciones competitivas, el país simple y sencillamente no tiene futuro. No vamos a aprovechar las oportunidades que se nos pueden brindar en la economía mundial. Vamos a seguir siendo un país económicamente estancado y vamos a seguir siendo un país cuyo futuro seguirá siendo incierto. Por eso, si quieren ayudar al país, inclusive si se quieren ayudar ellos mismos, lo inteligente al menos es dar una elección competitiva. Ahora bien, estamos en circunstancias tan complicadas que fíjese usted qué tristeza, que solo ellos saben lo que quieren hacer. ¿Se puede pensar en una eventual negociación? Vamos en un orden de preguntas. Leonor, ¿hemos terminado? No, lo que estamos proponiendo es que todas las fuerzas de oposición en unión insistan en lo que tenemos derecho a insistir, en tener elecciones competitivas, en tener elecciones creíbles, en tener elecciones sin el sufrimiento de los presos, sin el sufrimiento de la gente. De eso se trata. Ahora bien, ¿cuán viable es eso? Va a depender de muchos factores. Ciudadanos por la Libertad sería su vehículo, Ciudadanos por la Libertad cree que es asesor de Yo soy asesor de ello y le tengo un gran respeto a Ciudadanos por la Libertad, se ha hecho de paso. Y obviamente, si hay un vehículo con el cual yo me siento cómodo es con ello. Pero eso no quiere decir que necesariamente seré el candidato de ello. Eso se verá. Vuelvo a insistir, todavía aquí hay un trayecto. Y yo, por ahora, aspiro a ser un precandidato. Gracias. Pasamos con Michelle Polanco de Canal 10. ¿A dónde está? Hola, don Arturo, una consulta. Perdón. Ya ha aclarado que tiene aspiraciones de ser precandidato, también ha dicho que probablemente su vehículo sea Ciudadanos por la Libertad, considerando la relación que usted tiene con este grupo. Ciudadanos por la Libertad tiene una alianza con Alianza Cívica, en Alianza Ciudadana, y también hay un posible precandidato de esta. ¿Ustedes estarían realizando algún tipo de ejercicio democrático para decidir quién va a representar a la Alianza Ciudadana en estas carreras por la candidatura? Inevitablemente tiene que ser así. Tiene que haber un proceso verdaderamente de discusión, de inclusión, y no hay duda alguna que, como usted dice, necesitamos encontrar ese mecanismo. Y tenemos que tener la altura cívica de apoyar ese mecanismo. Porque de otra manera, imagínese usted, ¿dónde está entonces nuestra pretensión democrática si no coincidimos con la línea que usted sugiere? También usted hablaba en su comparecencia, en este conversatorio, acerca de la famosa salida suave o aterrizaje suave y de la construcción de una pista. Usted también ha sido señalado de crear condiciones o de proponer un aterrizaje suave para el gobierno de Daniel Ortega. Usted forma parte de este aterrizaje suave. ¿Realmente ha estado cabildeando en Estados Unidos para que no se apliquen, por ejemplo, más sanciones? A ver, permíteme una cosa. Primero que todo, hay varias preguntas muy bien formuladas. Primero, ¿qué significa aterrizaje suave cuando yo lo planteé? Significaba dos cosas en esencia: condiciones electorales creíbles y elecciones adelantadas.
Ese es el primer punto central. Y le invito a que vaya a ver lo que dije, ¿verdad? Porque tengo entendido que el podcast se volvió viral. Segundo, y esto es muy importante, el aterrizaje suave siempre fue para Nicaragua, para la sociedad, no necesariamente para el régimen. Y lo que acaba de comentar en cuanto que yo andaba buscando cómo suavizar una situación para el régimen actual, mire, sinceramente, vi esa leyenda, vi esa narrativa muy bien construida y totalmente falsa. Yo personalmente, ¿qué puedo hacer ante esos inventos? Por eso es que yo veo y dije en mi presentación que las redes sociales están llenas de leyendas, de especulaciones y de mentiras. Gracias. Vamos con Lorenzo Vega de Canal 14 Voz TV. Preguntarle, actualmente, faltando pues algunos meses para el tema de elecciones, ¿qué puede ofrecer o qué puede obligar al gobierno a la realización de reformas electorales? ¿Qué puede hacer en este caso la oposición? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para que sea el gobierno? Bueno, sí, excelente pregunta. Hay que ser realista. La correlación de fuerza no es fácil. Tenés toda la razón. Lo único que no tienen ellos es legitimidad. Y la legitimidad, independientemente de que las autocracias o los regímenes dictatoriales la ven con desprecio, créeme que en el mediano y largo plazo golpean. Y no hay duda alguna de que si pretendemos que Nicaragua tenga futuro, el gobierno del futuro tiene que tener legitimidad de origen, que los escapa completamente. Ahora, si ellos pretenden gobernar sobre la base de coerción y de correlación de fuerza, basadas en coerción, nos irá mal al país, pero también les irá muy mal a ellos. Por eso es que hay que insistir siempre en la salida pacífica, en la salida electoral, en construir esa pista que son elecciones competitivas. Y no nos debemos salir de esa línea, porque es la única línea viable y en la que somos fuertes, ¿verdad? Y hay que seguir insistiendo en ese tema, ejerciendo presión de todo tipo. Pero fíjense bien, no es lo mismo ejercer presión que destruir un país. Porque destruir un país es destruir el esfuerzo de los nicaragüenses. Y parte de lo que a mí me da gran angustia es ver más desempleo, más pobreza, como si eso va a votar al gobierno, como si eso va a votar al régimen. El régimen lo va a votar otras cosas. Y sobre todo elecciones creíbles, donde cada uno de nosotros puede ir a votar con paz. ¿Y saben qué? Yo estoy convencido, muchachos, que si tenemos elecciones competitivas, elecciones justas, el famoso voto sandinista se le va a desmoronar. Oigan lo que les estoy diciendo, se les va a desmoronar. El gran temor del régimen es precisamente el que sus seguidores no sean consecuentes con ellos a las horas de ir a votar. Hay cansancio, hay agotamiento. Queremos cambiar a una nueva moda de gobierno, a una nueva forma más tolerante, más tranquila, sin un mensaje permanente que te quiere abrumar todos los días al mediodía. Lo que esta sociedad quiere es tranquilidad, quiere normalidad. ¿Ya? Y por eso digo que muchos sandinistas, en un contexto electoral competitivo, van a votar por esa opción. Gracias. Vamos con Alfonso Valdioseda de Radio Corporación. Alfonso Valdioseda. Continuamos. David Quintana de Boletín Ecológico. Arturo, en primer lugar, ¿qué le vamos a decir a las víctimas, a las madres de hijos asesinados, a los familiares de presos políticos? ¿Le vamos a decir que primero la economía y recuperar este país económicamente? No, por supuesto que no. Ya termino. Cuando el pueblo fue el que puso las víctimas en las calles, cuando el que se ha sacrificado, y porque el empresario siempre estuvo en pacto con Daniel Ortega Saavedra. ¿Qué le dice al pueblo de Nicaragua, a las víctimas sobre esa posición? A ver, siempre el pueblo de Nicaragua a lo largo de la historia ha puesto a los muertos, siempre. Es una constante triste en la historia de Nicaragua. Y por eso es que es tan importante, precisamente por lo que vos estás diciendo, tener una sociedad donde los cambios de gobierno sean sin trauma, por el amor de Dios, donde haya fluidez, donde vos podás ir a votar con tranquilidad, sabiendo de que eso no va a requerir que tu hijo, que tu nieto, que tu sobrino tenga que morir en las calles de este país para un cambio
que no requiere de sangre, por el amor de Dios. Y tenés toda la razón. ¿Qué le podés decir? Muy poco. Más allá de que tiene que haber justicia. Pero aparte de eso, justicia no es suficiente porque nadie recupera el dolor de una madre. Nadie. Ahora bien, ese tema de que siempre el pueblo pone a los muertos, decime cuándo no lo ha hecho. Y por eso es que es tan importante tener esa institucionalidad democrática. Porque solamente con institucionalidad democrática las transferencias de un gobierno a otro son pacíficas y tranquilas. Noel Miranda, de artículo 66. ¿Dónde estás, Noel? Usted habla de un aterrizaje suave. ¿Cree usted que en una dictadura que se vive se pueda pensar en unas elecciones libres, justas y transparentes? Para empezar, a ver, vamos por parte. No estoy hablando de aterrizaje suave. Fíjate que te dije de que ahora tenemos que hablar del despegue. Ponme atención, estamos hablando del despegue. Del despegue que requiere de una pista. Y esa pista son precisamente elecciones competitivas y justas. ¿Va a ser eso viable? No estoy seguro. Más franco no puedo ser. Pero eso no quiere decir que eso no debe ser el objetivo. Que eso no debe ser el punto de coincidencia entre todos los nicaragüenses. ¿Lo lograremos? No estoy claro. Pero se va a hacer todos los esfuerzos para hacerlo. Porque básicamente, si no tenemos ese despegue sobre la base de una pista democrática, lo que vamos a tener es más sufrimiento para este país. Y por eso es que hay que seguir insistiendo precisamente en las elecciones de noviembre. ¿Qué le ofrece Arturo Cruz al pueblo de Nicaragua para que le crea en una precandidatura que usted lo ha dicho el día de hoy? Mira, muy poco si querés. Lo único que te puedo decir es de que lo que estoy ofreciendo es mi capacidad, mi experiencia como profesor, mi capacidad de poder contribuir a ese consenso a favor de una salida democrática dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Gracias. Vamos con Ivette Munguía, de Confidencial. Estamos bien. Entonces, con Lucidalia Vaca, de Cuarto Mono. Usted tuvo un vínculo muy importante con Ortega. ¿Cómo visualiza usted su relación de llegar a ser presidente? A ver, vamos por parte. Yo fui embajador de Nicaragua y del gobierno de Ortega hace 12 años. 12. Y en gran medida ese nombramiento tuvo mucho que ver con la solicitud del presidente Carter, que estaba presente en Nicaragua y básicamente miraba la situación muy incierta. ¿En qué sentido? En que había un gran temor de que regresáramos a la década de los 80, a la década de las confiscaciones, a la década de la inflación, a la década de conflictos con los Estados Unidos, en un momento en que había que defender dos cosas fundamentalmente: los empleos de CAFTA y la famosa cuenta del milenio, y evitar excesos, tratar de contener esos excesos. Y de allí es a donde viene la propuesta que fue iniciada por el presidente Carter de que alguien como yo, se refería, asumiese ese cargo. Y yo lo asumí en buena conciencia pensando en el interés nacional. Y lo hice por 2 años. Y cuando las elecciones municipales de Managua del 2008 no estuvieron a las alturas de una elección competitiva, creíble y justa, yo me separé del cargo. Ahora bien, suponiendo que, como usted dice, que llegásemos en algún momento, si Dios quiere, y la sociedad nicaragüense quiere, a asumir el gobierno, entonces créame de que aquí vamos a tener una situación muy complicada, porque bajo ningún punto vamos a cogobernar. Pero también no podemos obviar una realidad de que hoy por hoy representan un piso electoral que todavía me sorprende, de 25%, algunos dicen 35%. ¿Y qué va a hacer usted con esos nicaragüenses? ¿Los va a degollar? ¿Los va a encarcelar? ¿O va a tener que aprender a reconocer que son sus compatriotas? Como ellos deben reconocer que nosotros somos sus compatriotas. Ya es tiempo, por el amor de Dios. Si no, vamos a vivir en una vendetta permanente de trompadas. ¿Por qué no podemos tener un mínimo de civilidad, de reconocernos entre nosotros como compatriotas? Tenemos que tener una actitud diferente a ellos, porque si no la tenemos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Cohesión total siempre alrededor de su caudillo. Y de lo que hay que hacer es fragmentar esa relación íntima
Y la única forma en que eso puede ocurrir es si ellos se dan cuenta que con los líderes de la oposición también tienen lugar, también tienen espacio. Lo que estoy diciendo no es popular, pero es lo que creo. Gracias. Vamos con Dorian Orozco, de Nicaragua Investiga, aquí al frente. Actualmente la oposición se encuentra dividida en varios bloques. ¿Usted escucharía el clamor del pueblo nicaragüense que demanda unidad? Por supuesto, la unidad todos la deseamos. Y quiero que sepas algo, hay tiempo para darla. Lo que pasa es que tenés que verlo en el contexto histórico. Imagínense ustedes en el 90, en circunstancias complicadísimas. Y aquí había mucha fragmentación, créeme. Y al final, faltando 6, 7, 8 meses, se logró construir esa alianza electoral. Y yo soy un convencido que vamos a escoger el candidato ideal, que vamos a tener esa cohesión electoral que se requiere, porque si no se requiere, seamos francos, vamos a tener un escenario donde lo que va a haber es abstención, va a haber fragmentación y consolidación de parte de ellos. Y va a ser fatal, porque entonces estaríamos cometiendo un error histórico gigantesco, participando en un ejercicio electoral que le daría legitimidad de origen. Y para culminar, Marcelo Conde, de Radio Darío. ¿Dónde está Marcelo? Dime, Marcelo. Don Arturo, gracias. Quiero hacer un comentario brevemente con respecto a su libro. Pedrarias Dávila fue el primer gobernador con actitudes... Perdón, no te oigo. Pedrarias Dávila fue el primer gobernador con actitudes dictatoriales en la región centroamericana y por ende trajo muchos efectos negativos en la política nacional. Usted, con sus aspiraciones presidenciales, habla de un aterrizaje suave, también comenta sobre la nueva Nicaragua o el futuro de Nicaragua. ¿Qué nuevo le ofrece, tomando en cuenta de que todos hacen el llamado de unidad? ¿Cómo usted trae a colación el mensaje de la Iglesia Católica, en este caso de los obispos, que no se puede construir una sociedad basada en la impunidad y sobre todo, usted dentro de su programa de nación tiene un plan de justicia social? Mira, por supuesto, es que no hay manera de poder gobernar este país en el siglo XXI sin equidad. Ya estemos claros de que el crecimiento a secas es inaceptable. Tenés que tener densidad de empleo como un propósito fundamental, y es que los salarios se disparen, ¿verdad? Y en ese sentido tenés un Estado que tiene un propósito, que es redistribuir el ingreso a través de los impuestos. Definitivamente no podés pretender gobernar a Nicaragua sin equidad en el futuro. Y yo en eso coincido totalmente con Monseñor Álvarez, cuando él dice de que él aspira a que todos nos sentemos en la misma mesa y que en esa mesa el lugar especial sea el de los pobres.